capítulo 26, que es el capítulo de la iglesia. Este es un tema que nosotros hemos enfatizado mucho y es un tema que hemos enseñado recurrentemente en diversos espacios. Hemos hecho instrucciones doctrinales más profundas, ampliadas, y lo hemos estado tocando constantemente. Y bueno, y providencialmente, pues nos corresponde tener que tocarlo nuevamente en esta mañana. Pero como nosotros sabemos, el método de Dios, el método de la gracia para la enseñanza a su pueblo, nosotros podemos ver en las Escrituras, que constantemente es la repetición de las verdades bíblicas y doctrinales. Así que recordemos que la palabra del Señor es muy amplia, muy profunda, siempre se aprende algo nuevo, siempre es importante estar retomando estos temas, así que pues vamos a repasar el tema de la iglesia, que es lo que nos propone el capítulo 26 de nuestra confesión de fe. Y esta es una doctrina que es, hermanos, muy necesaria para nuestra vida cristiana. Es muy necesaria porque hay mucha confusión en nuestros días respecto a esta doctrina. Fíjense que nosotros decimos, sí, la doctrina de la iglesia, pero si nosotros vemos afuera, es increíble la cantidad de confusión, la cantidad de errores doctrinales, la cantidad de malos entendidos sobre el tema de la iglesia. O sea que sí se hace necesario estar volviendo una y otra vez a la doctrina bíblica de la iglesia. Allá afuera, muchas personas piensan en la iglesia como si fuera el edificio, como si fuera la denominación, o en el peor de los casos, como si fuera una institución o organización humana. Algo que las personas inventaron como pues toca, como hay que adorar a Dios y hay que enseñar, pues inventémonos aquí un grupo social en donde podamos hacer eso. Y de esa manera, por esa debilidad, es que vemos tantas falencias y tantas malas prácticas, en donde las personas ven la iglesia como una organización, un club que va mutando, va cambiando conforme a las preferencias de la cultura, ¿sí? Por no tener instrucción bíblica. Pero cuando nosotros nos vamos a las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta que la iglesia es una realidad mucho más gloriosa, o sea, es algo que va mucho más allá. La iglesia es el pueblo de Dios comprado por la sangre de Cristo, reunido por la gracia soberana de Dios. Es un pueblo gobernado por la autoridad de su cabeza, que es Jesucristo. O sea, es una verdad mucho más amplia. Así que eso es lo que vamos a estar mirando. La confesión nos propone un orden, ¿no? Un orden estructurado para ayudarnos a entender el tema. Antes de hablar de oficiales, pastores, disciplina, ordenanzas, gobierno eclesiástico, primero tenemos que entender las cosas más básicas. ¿Qué es la iglesia? ¿Quiénes pertenecen a la iglesia? ¿Cómo se distingue la iglesia universal de la local? ¿Quiénes componen una congregación visible? O sea, esas son preguntas más básicas y que nos ayudan a echar el fundamento para luego entender lo demás, ¿sí? Entonces, el punto clave, hermanos, es el siguiente. Una comprensión débil de la doctrina de la iglesia produce una práctica débil. Produce cristianos aislados, membresías superficiales, congregaciones sin disciplina, adoración centrada en el hombre y una vida, en términos generales, desligada del cuerpo de Cristo. Si usted ve esos síntomas, generalmente son por un mal más profundo y es una débil comprensión de la doctrina de la iglesia. O sea, si usted ve una iglesia donde no hay comunión de los santos, donde no hay disciplina eclesiástica, donde hay aislamiento de quienes pertenecen a ella, si usted ve una congregación donde la adoración está centrada en el hombre, en donde los hombres son los que toman las decisiones de qué se hace y qué no se hace en la iglesia. O sea, si ustedes ven esa serie de cosas, ustedes dicen, es por tal o cual cosa. No, muchas veces es por una débil comprensión de la doctrina de la iglesia. Entonces, fíjense que no es un asunto menor. No es un asunto menor. Así que vamos a iniciar
con el orden propuesto. Y en primer lugar, vamos a mirar dos afirmaciones principales. Vamos a mirar la definición de iglesia en su sentido universal y vamos a verlo en su sentido local. ¿Sí? Esta es una distinción bíblica que nos propone la confesión. Es decir, la confesión lo que hace es explicarnos en los términos que vemos en las Escrituras, porque las Escrituras es la que hace esta distinción. Las Escrituras hablan de la iglesia en dos sentidos. Hablan de la iglesia a veces en un sentido universal y a veces lo hablan en un sentido local. Vamos a ver la base bíblica para eso. Así que miremos primero la definición de iglesia en su sentido universal. Definición de iglesia en su sentido universal. La iglesia universal es, esta es la definición, el número completo de todos los elegidos de Dios, de todas las edades, que han sido, son y serán reunidos en uno bajo Cristo, su única cabeza. ¿Qué es la iglesia? Los creyentes de todas las épocas. Los creyentes verdaderos, genuinos, que han sido, son y serán unidos bajo Cristo. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. Nótense que a veces uno habla, lo que pasa es que como la palabra iglesia en nuestro idioma no se usa en un sentido unívoco, sino que significa varias cosas. Por ejemplo, si nosotros estamos reunidos en un lugar y decimos, oigan, vamos a hacer una reunión. Ay, ¿dónde la hacemos? No, en tu casa, no, no, mejor hagámoslo en la iglesia. Entonces fíjense que usamos la palabra iglesia como si la iglesia fuera este local. ¿Sí? Entonces nosotros usamos la palabra iglesia en varios sentidos, pero en su sentido bíblico, teológico, para hablar de la definición de iglesia, la definición de iglesia es esto. ¿Qué es la iglesia? Los creyentes, el cuerpo de Cristo, los verdaderos creyentes que han sido, son y serán unidos a una bajo Cristo. Entonces, esa iglesia universal, que es la composición de todos los creyentes, fíjense que bajo esta definición, por ejemplo, Adán fue iglesia, Abraham fue iglesia, Isaac fue iglesia. O sea, en este sentido, ¿por qué? Porque ellos fueron salvos, fueron creyentes unidos a Cristo. ¿Ya? Pero ¿cómo así si Cristo no había venido? No, pues al Cristo prometido. ¿Sí? Entonces, no podemos tener esa impresión de que eso era otra cosa y esto no, es la iglesia. Hablando de iglesia universal, todos los creyentes de todas las edades son iglesia, son la iglesia. Entonces, esa iglesia universal, compuesta por todos los creyentes verdaderos de todas las edades, se le puede llamar, o en teología se le llama invisible. ¿Qué es algo invisible? ¿Qué significa la palabra invisible? Algo que no se ve. Pero esta palabra invisible no se usa para definir la iglesia universal porque la iglesia esté compuesta de almas etéreas o de espíritus incorpóreos. No. Se usa o se dice que la iglesia universal es en un sentido invisible porque el número completo de esos electos solo es conocida de manera perfecta e infalible por Dios. Por eso se le llama invisible. Si yo le pregunto a usted, ¿cuál es la iglesia? Usted dice, bueno, esto es la iglesia. O esto más la otra, más la otra, más la otra, eso es la iglesia. Ok, ahora dígame, ¿cuáles son todos los creyentes verdaderos de forma infalible? No sé, no puedo saberlo, es más, no puedo saberlo ni aquí. Ni aquí puedo saberlo. Porque yo no soy el Espíritu Santo. Solamente Dios conoce los secretos del corazón. Entonces, verdadero creyente, de manera infalible, eso solo lo conoce Dios. Por eso decimos que la iglesia universal es en un sentido invisible.
Entonces, esto es importante entenderlo, conocerlo, saberlo. ¿Por qué? Porque si usted, por ejemplo, debate o discute con un católico romano, usted le va a decir que usted cree en una iglesia universal, pero que es invisible, y él no le va a entender. ¿Ya? O sea, para el católico romano la iglesia es la institución. El papa, los obispos, la curia, esa es la iglesia. Entonces, él le va a decir a usted, entonces usted tiene una iglesia que no tiene institución o que no tiene, no se puede ver. No. Eso no es lo que estoy diciendo. Nosotros sí creemos que la iglesia está compuesta de personas, seres humanos tangibles, palpables, de carne y hueso. Lo que pasa es que es invisible porque los verdaderos creyentes regenerados, nacidos de nuevo de manera perfecta, infalible, solo Dios lo sabe. ¿Ya? Pero claro que nosotros podemos ver la iglesia. Mire a su derecha y mire a su izquierda y usted está viendo la iglesia. ¿Ya? Entonces, pero es invisible en un sentido. Porque cuando usted mira a su derecha y a su izquierda, usted no puede ver el corazón por dentro que diga regenerado. Eso sí usted no lo puede ver. ¿Ya? Entonces, la iglesia es el número completo de los creyentes de todas las edades reunidos bajo Cristo, y la iglesia es la esposa de Cristo. ¿Por qué decimos eso? Pues porque la Biblia dice que la iglesia es la esposa de Cristo. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Y por qué decimos eso? Pues porque la Biblia dice que es el cuerpo y la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Entonces, si esto es así y la iglesia son los creyentes unidos a Cristo y es la esposa y es el cuerpo, ¿qué concluimos? Que el fundamento de la iglesia no está en una institución terrenal. Si la iglesia es el cuerpo de Cristo, es la esposa y son los creyentes que están unidos a Cristo, la iglesia no tiene su fundamento en una institución terrenal, humana, como lo dice Roma. ¿Qué es la iglesia? El Papa, los obispos, eso y los que estén unidos a él. No, la iglesia son los que están unidos a Cristo. ¿Ya? O sea, ellos fundamentan la iglesia en la institución humana. Ellos dicen que la iglesia es esa institución. Y para usted ser iglesia, usted tiene que estar en unión con la institución. Pero la Biblia dice que la iglesia son los que están unidos, no a la institución, sino a Cristo. Entonces, fíjense que hay una diferencia. No hay jerarquía humana. Por eso nosotros no tenemos una institución centralizada. ¿Se entiende? El protestantismo, la iglesia cristiana, evangélica, si quiere llamarle, yo prefiero llamarla protestante, o cristiana, o católica, pero católica en su sentido universal. La iglesia de Cristo, ¿sí? Esto para diferenciarse de Roma. La iglesia de Cristo no tiene una institución centralizada, entiéndase eso. O sea, nosotros, si hay una disputa entre presbiterianos, bautistas, metodistas, anglicanos, bueno, vamos a dirimir esta disputa allá en la institución centralizada. No hay. No hay papa en la iglesia de Cristo. En cambio, Roma, si tiene un problema, ¿dónde termina todo? Allá en Roma. Hay una institución humana centralizada que es la que intenta mantener una ilusión de unidad, porque en última es una ilusión. Por dentro hay de todo, pero esa institución mantiene una ilusión de unidad. Pero allá adentro, solo por ponerle un ejemplo, ahí están los molinistas, que creen que en la predestinación por presciencia y demás, y hay otro grupo que está en contra de ellos, y eso está allá adentro. Pero como Roma no ha dogmatizado, entonces esa división pues está ahí. Pero entonces ellos dicen que los cristianos evangélicos están divididos, pero ellos tienen ahí su poco de divisiones, del Vaticano II, y de los progresistas contra los tradicionalistas, y de la misa latina con la misa no sé qué. Ellos tienen divisiones, todas las que ustedes quieran allá adentro. Pero la institución mantiene una supuesta unidad. Pero la iglesia cristiana, hermano, no depende de una jerarquía humana, de una institución humana, de una denominación. No. La iglesia de Cristo está fundamentada en la obra redentora de Cristo y en la elección eterna de Dios. Punto. La elección eterna de Dios y la obra de Cristo. Todos los que están unidos a Él, esa es la iglesia, el cuerpo, la esposa. ¿Hay diferencias en lo secundario? Sí. Pero no hay
institución centralizada. No que no hay instituciones, sí las hay. Los presbiterianos tienen, hay iglesias que forman sus concilios, sus consistorios, sus cuestiones. Existen instituciones. Pero no hay una institución que pueda legislar sobre toda la iglesia cristiana en el mundo. ¿Ya? Entonces, eso respecto a la iglesia universal. Ahora vamos al otro aspecto, la iglesia local. La iglesia local visible, fíjese que la iglesia local sí es visible, como esta. Usted se para ahí afuera y usted ve la iglesia y usted ve las personas de la iglesia. ¿Sí? Entonces la iglesia local es visible. Es una congregación compuesta por santos visibles. Es decir, personas que profesan la fe del evangelio, muestran obediencia a Dios por medio de Cristo y no destruyen su profesión mediante errores fundamentales o conductas impías. Es decir, que nosotros procuramos que la iglesia local sea equivalente a miembros de la iglesia universal. O sea, nosotros buscamos que eso sea así. Pero como nosotros no somos infalibles, lo que termina pasando es que en medio de la iglesia local y de los santos profesantes, a veces hay falsos positivos. O sea, hay una persona que profesa fe, una persona que dice yo soy creyente, una persona que engaña a los hermanos y que en última instancia es un impío. Como pasó con Judas Iscariote, como pasó con Demas, como pasó con Simón el Mago y como pasó con muchos otros dentro de la iglesia local, como lo vemos en las Escrituras. O sea, hubo mucha gente que hizo parte de las congregaciones locales, pero no tenían una fe genuina en el Señor Jesucristo. Entonces, ahí viene un tema muy importante para nosotros. Aunque nosotros buscamos que la iglesia local esté compuesta por aquellos que hacen parte de la iglesia universal de manera real, realmente nosotros nos manejamos por la expresión visible. Nosotros no podemos manejar la iglesia local como si conociéramos el corazón, de manera infalible, me refiero. Nosotros nos manejamos por la profesión de fe creíble, es decir, una profesión de fe acompañada de una evidencia, de unos frutos y de que no hayan herejías condenables o conductas impías. Si nosotros vemos eso, ya nosotros no podemos quedarnos eternamente diciendo, no, hasta que yo no vea infaliblemente el corazón, no puede ser miembro de la iglesia. Eso no funciona así. ¿Ya? Entonces hay que ser cuidadoso con eso. Que a veces se extiende mucho una membresía procurando ver lo que el Señor no nos ha llamado a buscar, que es ver infaliblemente el corazón. Usted tiene profesión de fe, entiende el evangelio, entiende las doctrinas fundamentales, cómo se maneja en su día a día, cómo es su conducta, es una profesión de fe creíble, hay frutos. Eso es lo que nosotros debemos ver. Entonces la iglesia local es la expresión visible, concreta y ordenada del pueblo de Dios en un lugar localizado, en un lugar geográfico determinado. Por eso se le llama iglesia local, porque es una expresión de la iglesia universal, pero localizada. O sea, es un grupo de esa iglesia universal, un grupo localizado de manera concreta en un lugar y organizado de manera formal, no de manera informal. ¿Ya? Si usted tiene, no sé, hay varios creyentes de varias partes del mundo, se reúnen en una casa un día para una reunión informal, eso no es una iglesia local. ¿Sí? Ahí está, hay iglesia reunida ahí para una reunión informal, pero una iglesia local ya es una expresión visible, concreta y ordenada, es decir, ya ha habido un compromiso, un pacto, un compromiso delante de Dios, de entrega mutua para ciertas cosas. O sea, ya la iglesia local tiene unas condiciones. ¿Sí? Vamos a las Escrituras. Cuando nosotros vamos a las Escrituras, nosotros vemos estas verdades que estamos diciendo de manera clara. Por ejemplo,
nosotros vemos pasajes bíblicos donde Cristo habla de la iglesia como una sola. ¿Sí? Ahí está hablando en su sentido universal. Y hay veces que los apóstoles hablan de la iglesia como una sola. Por ejemplo, Mateo 16, 18. Mateo 16, verso 18. Dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hay un posesivo aquí de Cristo que dice que la iglesia es suya. Y nótese la expresión, mi iglesia, singular, no mis iglesias. Edificaré mis iglesias como si fueran varias. Aquí, cuando Cristo habla de manera singular y de manera posesiva, mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, ¿en qué aspecto está hablando Cristo de la iglesia? ¿Universal o local? ¿En qué aspecto está hablando Cristo de la iglesia? Está hablando de una sola iglesia y que es de Él. Eso es su aspecto, ¿qué? Universal. Universal. Cristo afirma que Él edificará su iglesia, lo cual nos enseña claramente que la iglesia no nace de la iniciativa humana. Cristo dice, edificaré. O sea, Cristo es el que hace eso. O sea, usted no puede hacer una iglesia en fuerza humana. Usted no puede edificar una iglesia. ¿Sí? Ojo con esto. ¿Qué estoy diciendo? ¿Que uno se siente y no hace nada? No, lo que estoy diciendo es que no puede edificar una iglesia apartado de la gracia de Cristo y de la obra de Cristo, que es el que dijo, yo edificaré. ¿Sí? Por eso fue que Cristo dotó a la iglesia con el Espíritu Santo para edificar la iglesia. Le dio la palabra, le dio todos los medios para poder lograr este fin. Pero no puede un grupo de personas con su habilidad organizacional, con su habilidad y conocimiento de los negocios, con su conocimiento de instituciones humanas, no pueden las instituciones religiosas preservar, originar o hacer crecer una iglesia. Si usted ve las iglesias de la prosperidad, son organizaciones crecidas a punta de habilidad organizacional, es decir, es gente que sabe de marketing, gente que sabe de procesos, gente que sabe de empresas, ¿ya? De hecho, recuerdo un episodio muy lamentable donde un falso maestro de la prosperidad en Cartagena estaba un día hablando y estaba contando la historia de la iglesia. Y en medio de contar la historia de la iglesia, se le salió y dijo, por eso fue así como pudimos crecer la empresa. La iglesia, se le salió la realidad de lo que ellos hacen. ¿Ya? Son empresas, tienen departamento de marketing, departamento de procesos, departamento de crecimiento, tienen todo eso, es marketing. Son empresas, pero no es la iglesia de Cristo, no son iglesias, ¿sí? Ahora bien, la expresión de Cristo, mi iglesia, es fundamental, porque la iglesia pertenece a Cristo. ¿Y cómo no le va a pertenecer a Cristo, hermanos? Él la compró con su sangre. ¿Cómo no le va a pertenecer? Él la llama por su espíritu. Él la reúne. Él la sostiene. Él la defiende. Porque dice que las puertas del Hades no van a prevalecer. Es de Él. Es de Él. La iglesia es de Él. No es de los líderes, no es de los pastores, no, la iglesia es de Cristo. Muy bueno recordarnos esto constantemente. Entonces, esta realidad nos libra de dos errores. En primer lugar, el pesimismo. ¿Cuál es el pesimismo? La iglesia no avanza, la iglesia está estancada, la iglesia esto, la iglesia lo otro. Pero ¿de quién es la iglesia y quién la edifica y quién la sostiene? Cristo. Entonces, uno tiene que confiar primeramente. No quiere decir que no haya responsabilidad humana, pero primeramente en Cristo. No, Cristo sostiene la iglesia. La iglesia es de Él. ¿Ya? Vamos a confiar en Él, vamos a trabajar confiando en Él, porque Él es el que va a edificar la iglesia. ¿Ok?
Que muchas veces hay iglesias que están haciendo su trabajo bien, pero la iglesia no crece. Entonces la gente dice, pero nos esforzamos, hacemos esto y la iglesia no crece. No, pero la iglesia es de Cristo. ¿Ya? Entonces hay que confiar en eso. Y el segundo error es tratar de edificar la iglesia con estrategias humanas. Vamos a hacer estrategias, vamos a hacer, los jóvenes no están viniendo, vamos a hacer unos eventos, vamos a hacer unos dramatizados, vamos a hacer, entonces ahí es donde las iglesias se ponen creativas. No, la iglesia está decayendo, vamos a hacer esto otro que Cristo no ha mandado para poder sostener a la gente ahí. No confían en que la iglesia es de Cristo y que los métodos de Cristo son los que van a edificar la iglesia de Cristo. Pero entonces, como no se confía en eso, ahí es donde viene la creatividad y empiezan a meterse en la iglesia cosas del mundo. ¿Ya? Otro texto donde se habla de la iglesia en su sentido universal, Efesios 1, verso 22. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. El Padre sometió todas las cosas a los pies del Hijo y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Ahí se habla de la iglesia, singular. El Padre puso su rey sobre Sión, su santo monte. Puso a Cristo como cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todos. Pablo enseña que Cristo es la cabeza de la iglesia. Hermano, ¿qué implica o qué significa la palabra cabeza? Porque a veces también nos confundimos, ¿no? Porque cabeza para nosotros, ¿qué significa que Cristo es la cabeza de la iglesia? La palabra cabeza es para hablar de autoridad. Por eso cuando decimos que el esposo es la cabeza del hogar, ¿sí? Es porque es la autoridad. ¿Ya? Entonces Cristo es la cabeza de la iglesia, entonces Él es la autoridad suprema sobre la iglesia. La iglesia no pertenece a ningún papa, a ningún concilio, a ningún pastor, a ninguna denominación, a ninguna tradición. La iglesia pertenece al Señor Jesucristo. Ahora bien, ¿qué implica que se diga que la iglesia es el cuerpo de Cristo? ¿Saben qué significa eso? Que los creyentes no están unidos a Cristo simplemente de manera externa o administrativa, sino de una manera orgánica y vital. Por eso es que Cristo dijo, alejados de mí, nada podéis hacer. O sea, si el creyente está unido a Cristo como si fuera una parte del cuerpo, quiere decir que esa parte del cuerpo depende de la cabeza. Si usted corta un brazo a una persona y echa el brazo por allá lejos, ¿qué le pasa al brazo? Con el tiempo, ¿qué le pasa? Ahora, puede que un tiempo esté bien, después se va poniendo morado, después se va poniendo frío y después se va, ¿qué? Pudriendo. O sea, una parte del cuerpo alejada, dividida más bien del cuerpo, no puede prosperar, no puede seguir porque pierde su vitalidad. Entonces, no puede haber un creyente aislado, separado del cuerpo. ¿Qué le pasa? Se debilita y finalmente lo que puede pasar es que se demuestre que ni siquiera era parte del cuerpo. Entonces, la pregunta que nosotros tenemos que hacer no es si estamos sometidos a Cristo como cabeza. Es decir, si en la iglesia lo que se hace porque la cabeza lo manda. Nosotros no podemos empezar aquí a tener actividades, programas, crecimiento que Cristo no ha autorizado. Nosotros estamos aquí llamados a que la iglesia sea gobernada por la palabra de Cristo. No podemos olvidar la identidad de la iglesia. ¿Quién es su cabeza? Que la iglesia es su cuerpo. Eso no lo podemos olvidar. Efesios 5, verso 25, también habla de la iglesia en su sentido universal. Efesios 5, verso 25 al 27. Dice, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante.
Hermano, la iglesia es la esposa amada de Cristo. La iglesia es la esposa amada de Cristo. El amor de Cristo no se quedó en un sentimiento abstracto, sino que el amor de Cristo por la iglesia se manifestó en un acto concreto en la cruz del Calvario. Un acto de amor sacrificial demostrado en la cruz. Ahora bien, este texto nos ilumina una doctrina muy de la Reforma y muy odiada por la mayoría de la iglesia hoy, que es la doctrina de la expiación limitada. ¿Qué dice este texto? Que Cristo no se entregó por todo el mundo o por una multitud indefinida. Cristo, según este texto, claramente se entregó por su esposa, para santificarla, para presentársela gloriosa. La redención tiene un fin nupcial. O sea, para la mayoría de la iglesia hoy, por ahí hay quienes dicen que nosotros somos el 3%, como si el cristianismo hubiera sido mayoría en algún momento de la historia. Para la mayoría hoy, Cristo se entregó por su esposa y por la que no es su esposa. Imagínese usted como esposo teniendo un amor sacrificial, proveedor, protector con su esposa, pero también por la vecina. ¿Qué clase de esposo sería usted? ¿Qué diría la gente de usted como esposo? Usted es un esposo infiel. Usted es adúltero. Usted tiene una esposa que la ama, la provee, se entrega por ella, pero también hace lo mismo con la otra. Bueno, para la iglesia eso está bien. Eso es amor. Cristo murió por todo el mundo, su esposa y la que no es su esposa. Pero el texto no dice eso. ¿Qué dice el texto? Léalo de nuevo, Efesios 5, verso 25. Cristo amó ¿a quién? A la iglesia. Y se entregó a sí mismo, ¿por quién? Por ella. ¿Por quién murió Cristo? Por su esposa, por su iglesia. Entonces hay allá afuera y le dice, no, Cristo murió por su esposa y por la que no es su esposa también. Y usted dice ahí, ¿y qué clase de esposo es ese, pues? ¿Ah? ¿Qué clase de amor sacrificial es ese? Si no es un amor sacrificial nada, porque es un amor sacrificial por su esposa y por la que no es su esposa. ¿Sí? Cristo está preparando para sí una esposa santa, pura y sin mancha. Ahora bien, esto también nos ilumina otra cosa. Nadie puede amar verdaderamente a Cristo y despreciar su iglesia. Eso es imposible. Eso es, en lógica, eso se llama oxímoron. Es como un soltero casado. Eso no se puede. Entonces, no se puede como que yo soy cristiano, pero no voy a la iglesia. Eso es imposible. No, yo sí creo, pero yo no voy a la iglesia. Yo sí creo, pero yo no necesito la iglesia. Yo soy cristiano, pero yo no me congrego. No existe tal cosa. ¿Por qué, hermano? Porque si Cristo amó a la iglesia hasta derramar su sangre por ella, entonces ¿cómo nosotros vamos a aborrecer la iglesia? Eso es como si usted tiene un invitado, usted le dice, ven, te invito a mi casa, vamos a comer, y su invitado le dice, listo, yo voy, yo te aprecio, te quiero, voy para esa, pero eso sí, que tu esposa ni se le ocurra aparecerse. No la quiero ver ahí en la casa. ¿Qué le diría usted a ese invitado? Pues entonces a mi casa no entra. O sea, no, señor. Si usted va a aborrecer a mi esposa, usted me aborrece a mí. ¿Cómo así? Cristo se entregó por su esposa. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Amarla, servirla, protegerla, vivir comprometidos con su edificación. ¿Usted no ve que Cristo derramó su sangre? Mire, este argumento lo usa Pablo en una disputa entre hermanos de la iglesia en Roma. Había un problema con los hermanos débiles que no querían comer carne porque la carne se había sacrificado a los ídolos.
y comían solamente verdura. Entonces había unos hermanos que los menospreciaban porque, el hermano débil, que no ha entendido lo que nosotros sí hemos entendido, que se puede comer de todo. ¿Ya? Entonces Pablo exhorta, ¿sí? Pablo exhorta, esto pasa en Roma, pasa en Corinto también, y Pablo exhorta y dice, mira, ama a tu hermano, sé misericordia con tu hermano. O sea, ahora resulta que por la comida, entonces ahora tú vas a agraviar a tu hermano por quien Cristo murió. O sea, Pablo usa ese argumento. Pablo dice, o sea, vas a maltratar a tu hermano, vas a causarle a tu hermano este dolor, cuando tú sabes que Cristo murió por él. ¿Qué le dice en Roma? Déjalo, para su Señor está en pie. O sea, usa este argumento. Es iglesia, Cristo murió por él. ¿Cómo vas tú entonces a maltratarlo? ¿Así lo nota? Cuando usted maltrata a un hermano, grábese esto, usted está maltratando a la esposa de Cristo. Usted maltrata a la iglesia, habla mal de la iglesia, ataca a la iglesia, es piedra de tropiezo en la iglesia, ¿usted qué está haciendo? Se está metiendo con la esposa. ¿Ya? Por eso es que cuando el pecado empieza a calar hondo en el corazón de un miembro o de una persona que va a la iglesia, y usted, esos son síntomas, hermano, son síntomas tremendos, y fíjese cómo todo esto está relacionado. Uno de los síntomas más tremendos de que la dureza del corazón de un miembro de la iglesia está calando hondo es cuando el miembro empieza a hablar de la iglesia en tercera persona. No, porque es que porque es que la iglesia, o sea, cuando ya usted ve que alguien empieza a hablar saliéndose él, usted dice, o sea, ya está maltratando a la esposa de Cristo. O sea, es una cosa tremenda. Dice en Colosenses 1:18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. O sea, ahí habla de la iglesia en su sentido universal. ¿Sí? Colosenses 1:18. Y tenemos más textos, para los que toman nota pueden anotar Hebreos 12:22 al 23. Pueden anotar Apocalipsis 21, 9 al 10. Para hablar del tema de la iglesia local, vamos a cortar hasta aquí, porque la verdad es que es muy importante y es amplio. No quiero correr, no quiero comprimir tanta importancia, porque en última instancia nosotros interactuamos más en el contexto de la iglesia local. ¿Sí? O sea, la iglesia universal, pues sí, tenemos que tener los fundamentos, la claridad, el concepto a nivel teológico, pero nosotros solemos interactuar más y la escritura menciona mucho más las iglesias en su contexto local. Así que este es un tema muy importante y vamos a más bien estirar para el otro domingo, Dios mediante.